Hola, ¿qué tal? Soy Felipe González y el día de hoy les vamos a exponer el informe final de una investigación que hicimos. Esta se refiere a la calidad en el servicio del transporte. Y básicamente lo que estuvimos investigando es cuáles son los factores que influyen en la satisfacción del cliente en el ramo del transporte de carga. Para empezar, vamos a hablar un poquito sobre cómo se dividen los medios de transporte. Son cinco los ramos en los que se dividen, que viene siendo el ducto, por avión, ferrocarril, por vía marítima y la principal, la que más se mueve, por lo menos en nuestro país, es el por vía terrestre con los por medio de transporte de carga federal, camiones, camionetas, etcétera. En nuestro país actualmente se transporta cerca del 56% de la carga total que se mueve es por medio del autotransporte. De ahí la importancia de que estamos buscando cuáles son estos factores que influyen sobre la calidad en el servicio para la satisfacción de los clientes. Eh, ¿Cuáles son las ventajas y por qué es mayor la preferencia de este medio de transporte? Principalmente es la accesibilidad. Es decir, a las unidades pueden llegar y cargar en un origen y llegar a su destino sin tener que hacer una parada intermedia y hacer un transbordo, bajar, descargar, cargar más. El transporte puede ser especializado y es muy accesible, es lo que se le llama de puerta a puerta, entonces nos facilita esta parte. La segunda es la seguridad. Eh, Como el operador siempre está con la carga, básicamente, pues entonces nos permite un poquito más de confianza y de seguridad en ese sentido, a diferencia del ferrocarril, por ejemplo, que solamente hay una persona que va dirigiendo este convoy y pero no sabe qué es lo que va pasando en los vagones, ¿no? Entonces aquí el producto va seguro porque el operador sí está al pendiente de la carga. Y bueno, utiliza también una infraestructura universal que es las carreteras de todo el país son estándar, son accesibles y puede cambiarse de una a otra sin ningún problema. Y pues aparte la flexibilidad porque hay muchas unidades en el mercado y esto nos permite una flexibilidad en escoger entre una variedad de opciones, de modelos, de configuraciones, etcétera, todo de acuerdo para la carga que nosotros necesitamos. Pero este tipo de transportes también tiene algunas desventajas, como la capacidad de carga es limitada, a diferencia del ferrocarril, del barco, que puede cargar miles de toneladas en una sola exhibición, y en el transporte terrestre pues está mucho más limitado en ese sentido, ¿no? Además de que las regulaciones de tráfico y las vías también tienen esa regulación, esa restricción de peso. Entonces, aunque pudiera cargar más, las vías no se lo permiten porque la construcción de los puentes, de la vía y todo esto influye y no permite que puedan pasar las unidades libremente. Otro inconveniente es la de las distancias largas. Uno es el tiempo que tiene que tardar en llegar a su destino cuando las distancias son muy largas, porque el operador a final de cuentas tiene que descargar, tiene que descansar, tiene que eh, pues trasladarse a una velocidad controlada y pues esto genera esa desventaja y el viaje, el flete sale mucho más caro, a diferencia del ferrocarril, por ejemplo, en distancias largas puede salir el costo del flete inclusive hasta menos de la mitad del precio, ¿no? Y
La otra parte de las desventajas importantes pues es el congestionamiento del tráfico, ya sea por accidentes, porque la carretera no está en condiciones o lo que sea. Siempre hay un factor que retrasa la llegada del producto con el cliente que es su destino final. Otra de, bueno, todos estos factores, tanto las ventajas como desventajas, influyen directamente en la satisfacción del cliente. Pero la satisfacción del cliente, ¿cómo la medimos? En tres niveles. El primero es el nivel de insatisfacción, en donde el cliente pues definitivamente no se va a quedar con nosotros si está insatisfecho. En la primera oportunidad se va a cambiar, va a buscar otro cliente, alguien que sí le satisfaga sus necesidades. El cliente que está satisfecho, bueno, pues sigue con nosotros, sigue trabajando, pero pues también está con un nivel de que, bueno, si le ofrecen algo más, se puede cambiar definitivamente. Pero el cliente que está complacido, ese va a ser leal a la marca, al servicio, va a estar pegado con nosotros, aunque alguien llegue y le ofrezca algo mejor, va a decir no, porque aquí estoy complacido, porque aquí me dan todo lo que necesito, conocen mis necesidades, conocen todo de mí, es una extensión de mi compañía. Un cliente complacido es un asociado, un aliado en nuestra empresa. Y bueno, para poder detectar y determinar todos estos factores que influyen en este nivel de satisfacción del cliente, tuvimos que recopilar datos y para poder hacerlo y poder eh, ir solucionando este problema, recurrimos a una entrevista y un diario de campo que nos arrojaron algunas ideas principales por dónde van estos factores que nos influyen en la calidad. Y bueno, esto nos permitió hacer una encuesta que la lanzamos en internet y con una serie de respuestas en escala de Likert, la cual ahí vemos 5 niveles de satisfacción: totalmente insatisfecho, de alguna manera insatisfecho, me es indiferente, de alguna manera satisfecho y totalmente satisfecho. Esta escala de Likert la aplicamos en prácticamente todas las preguntas, a excepción de dos que eran preguntas abiertas para que el encuestado nos diera valores de cualidades para corroborar lo que nos estaba contestando en la siguiente, en todas las preguntas. El esquema del análisis de las preguntas es esta. Aquí tenemos la pregunta uno, en donde podemos ver la escala de Likert precisamente aquí en esta parte, eh, y representada en el diagrama de Pi. Y bueno, con todo el análisis estadístico pudimos desarrollar la distribución normal de los datos y bueno, pues aquí nos da la curva hacia donde se dirige. Esta es la forma en la que analizamos toda la información de las encuestas y bueno, logramos identificar eh, básicamente estos puntos que son los que más nos impactaron y los que nos dan la respuesta que estábamos esperando. Aquí podemos ver que, pues sí, las, las, las respuestas más comunes o las de mayor incidencia son con calificaciones positivas, pero el 25% nos está dando una calificación no positiva. No quiere decir que sea negativa, aquí le estamos poniendo el signo de más para diferenciar en la escala de Likert, pero básicamente estas respuestas en color naranja son nuestras áreas de oportunidad que estamos buscando. Y estas precisamente las localizamos en estas preguntas.
aquí nos dice, esta pregunta se refiere a, pues, a la comunicación. Todas las demás preguntas, curiosamente, el servicio, las condiciones de las unidades, etcétera, pues resultaron favorablemente en las respuestas, pero las de la comunicación son las que más nos dieron este tipo de resultados. Aquí estamos viendo que por lo menos la mitad de los encuestados están en un nivel de insatisfacción. Y ahí en la curva podemos ver como ligeramente la mitad se orienta hacia el lado negativo precisamente por esto. Y el hecho de que digamos, bueno, la mitad de las personas está insatisfecha no significa que la otra mitad sí esté satisfecha. Y eso es precisamente lo preocupante, porque el 12.5% contesta que le es indiferente. Entonces, satisfacción en realidad solamente tenemos el 37.5% y esto nos muestra un área de oportunidad bastante importante para poder lograr la satisfacción del cliente y se refiere muy llanamente a la cuestión del aviso oportuno, es decir, el medio de comunicación del transportista con el cliente para avisarle cuando hay alguna suspensión en el servicio, etcétera. Resumen es comunicación. La siguiente pregunta pues va en el mismo sentido, que también es comunicación, pero ahora es cuando hay alguna contingencia por parte del transportista. Aquí seguimos teniendo un nivel de insatisfacción, pues es más corta, digamos, pero sigue estando ahí. Este, los valores que estamos logrando como para confirmar esto como respuesta de los encuestados es precisamente los puntos en donde nos sugieren que podemos mejorar, que podemos dar un servicio aceptable, un servicio que ellos merecen, eh, que viene siendo pues la puntualidad, la comunicación, que cuenten con un sistema de calidad, mejorar los tiempos, la comunicación sobre todo, ¿no? Que es lo que nos están arrojando las encuestas. Y bueno, pues como conclusión lo que nosotros estamos sugiriendo es precisamente eso, el que podamos desarrollar nosotros un sistema que nos permita entregarle al cliente el servicio, eh, pero sobre todo enfocado a la comunicación, poder avisarle cuando las cosas están mal, cuando no va a llegar la unidad a tiempo. Si nos basamos en eso y lo podemos solucionar, vamos a poder elevar satisfactoriamente y en gran medida ese nivel de satisfacción del cliente. Bueno, esta es la información que tenemos para ustedes. Muchas gracias por su atención.